Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los tiernos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposaré. Muy buenas tardes, queridos amigos, una bienvenida. Soy Jorge Luis Garay, encantado como siempre de compartir con ustedes todas estas cosas terribles y todas estas y luz que el Señor quiere revelarnos para que se decida el destino eterno de tu alma, de mi alma, de nuestra alma. Hemos estado estudiando entonces acerca, queridos amigos, de Apocalipsis 13, las dos bestias. Identificamos ya una. Ayer hablamos entonces clara las características, no hay pierde, dice el Señor. Todo el que lea va a entender y el Espíritu le va a enseñar y lo va a ver en la historia, porque historia es el cuento, la profecía es el cuento de la historia antes de que los eventos ocurran, y la historia es lo que Dios vio que los hombres harían con el tiempo de la gracia que Él les daría. La Biblia se interpreta es con la historia, la profecía se interpreta es con la historia. Así es que hemos estado estudiando, y que la Biblia se interpreta ella solita, porque el autor es el Espíritu Santo y el que la enseña es el autor de la Biblia, el Espíritu Santo. Ella solita, como estudiamos ayer y miramos cómo la Biblia se enseña sola, queridos amigos. Vamos a seguir entonces estudiando este tema, queridos amigos, y por eso les recuerdo que hoy es domingo, el primer día de la semana, el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol, es la marca de la bestia. Ya ustedes saben quién es la bestia, y es la marca porque es la marca de su autoridad. Al poner el domingo, impuso, queridos amigos, su marca de autoridad al mundo para que lo adoren. ¿A quién? A Él, porque Dios puso, Dios escribió, Dios instituyó, como estudiamos la semana pasada, instituyó el sábado como la institución que eterna. El diablo impuso el domingo, desechando el día de culto y de adoración a Dios, el cuarto mandamiento, y entonces ha prostituido al mundo en el culto. ¿A quién? Al hombre, al mortal, al ídolo, a Satanás. Eso es lo que nos dice y hemos estudiado hasta aquí. El domingo fue impuesto por el sistema romano papal.
en el año 321 después de Cristo y fue ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, y fue ratificada, queridos amigos, allí en el Concilio de Orleans, Francia. Ya queda. Domingo es el día del Señor. Así, con esa arrogante. Declaramos, definimos y decimos que ese es el día. Pero el Señor nos dice que el verdadero día es el sábado. Oiga todas las palabras que dice el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios. Escrito está en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 8 al 11. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Ya dijimos, ahora 8 días hablamos de acuérdate. ¿Está en qué? En presente continuo. Como decía cuando el Señor lo escribió con su dedo allá en el monte de Sinaí en las tablas de piedra. ¿Cómo dijo? Acuérdate. ¿Cómo lo leyó Moisés, queridos amigos, antes de morirse? ¿Cómo decía allí? Acuérdate. ¿Cómo lo leyeron todos los profetas que levantó el Señor? Acuérdate. ¿Cómo decía en los días de Jesús? ¿Cómo leía Jesús allá en los rollos? Acuérdate. ¿Cómo leyeron los apóstoles y los discípulos, Martín Lutero y todos los hombres que el Señor ha levantado? ¿Cómo lee usted ahora? Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es descanso para Jehová tu Dios. Es sábado para Jehová tu Dios. Y sigue diciendo, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó, lo apartó. Esto es lo que nos dice la Escritura, queridos amigos. Y estos papas altivos y altaneros no le tienen miedo al Señor, pero más altaneros y más arrogantes que estos papas son los pastores y las pastoras, que no, el papa ha dejado una hilacha de la ley de Dios, ha vuelto un flequero la ley de Dios y ha dejado algo allí, pero los evangélicos y los protestantes y los cristianos, queridos amigos, se están educando y adiestrando, amaestrando al mundo con doctrina de demonios, que a la muerte de Cristo la ley quedó abolida, que cuando Cristo murió en el Calvario la ley quedó abrogada, que no estamos bajo ninguna responsabilidad, que no tenemos ningún deber de obedecer mandamientos, que eso quedó clavado, que eso era la ley de Moisés, que eso es lo que escribió Moisés, y que maldito el que lo obedezca. Eso le dicen a la gente, que maldito el que la obedezca, y dicen más que ningún hombre es capaz de guardar la ley, ningún hombre ha sido capaz de obedecer la ley. ¿Y Cristo? ¿Qué era Cristo cuando vino a este planeta? Un hombre, queridos amigos, no era Dios, no era ningún niño Dios, no era ningún Dios, queridos amigos. Cristo vino y se encarnó se metió en tu pellejo y se montó en mis zapatos. Era un hombre común y corriente, pero que vino ¿qué? A obedecer, a humillarse, a aprender a obedecer. Dice la Escritura ya en el libro de Hebreos capítulo 4, dice que Cristo por lo que padeció aprendió a obedecer. Nosotros también tenemos que aprender a obedecer, queridos amigos. Si le obedecíamos a nuestros padres cuando éramos pequeños, pues también hay un Dios, queridos amigos. Si le temíamos a nuestros padres, si le obedecíamos a nuestros padres, hoy como eso tampoco funciona, ya los hijos no obedecen a los padres y no los padres los que tienen que obedecerle a los hijos. Entonces, queridos amigos, por eso es que el mundo ignora realmente lo que es someterse a la obediencia, y eso es lo que les decía, no, imposible. El único que la guardó Cristo, Él la guardó por nosotros somos libres ya de obedecer y de guardar mandamientos. No, queridos amigos, Cristo nos vino a dar fue ejemplo, por eso Él mismo lo dijo, escrito está en Mateo 5:17, les dijo comenzando su ministerio, les dijo, no piensen que he venido a abrogar la ley o los profetas. No piensen que he venido a desligarlo a ustedes de la responsabilidad de someterse a ustedes también. He venido es a cumplirla, a hacerla, a vivirla, a yo también aprender a obedecer. A eso fue que vino el Señor Jesucristo, y que era un hombre común y corriente, montado en la naturaleza humana. Y si no lo cree, entonces la más grande demostración y característica y la más grande evidencia de que Cristo era un hombre común y corriente como cualquier otro hombre de este planeta es que murió, queridos amigos. Eso es la gran evidencia de que Cristo murió cruentamente. Una muerte cruenta le dio Satanás y sus agentes
el imperio romano, queridos amigos, al Señor Jesucristo. Eso es lo que nos dice la Escritura. Así que Escrito está es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Escrito está es un programa que no tiene ninguna filiación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, en procura de recuperar las raíces naturales nuestras que están perdidas en Dios. Por eso dice el Señor, vuelvan a Génesis y conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Y como hablábamos ayer, la fe en la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo se está desvaneciendo. Eso es lo que nos dice el Señor que ocurriría en estos días. Que la fe en la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo se desvanecería. De la misma manera como hablamos también ayer de que en la primera venida de Cristo ni los sacerdotes, ni el sumo sacerdote, ni los políticos de Israel, ni el pueblo esperó en la primera venida de Cristo. Nadie lo esperaron y siguieron el hilo profético. ¿Fueron quiénes? Fueron los paganos, como lo llamaban los gentiles, como lo llamaban los judíos, los filósofos del oriente. Esa gente, queridos amigos, conocía más de la Biblia que todos los en Israel. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Así que te envío gratis la historia profética. No tenemos ningún interés proselitista, político ni comercial. Nuestro único interés es el de motivar a que estudie la Biblia con los niños, con los jóvenes, y nos preparemos para su segunda venida. Aquí está el conflicto de los siglos. Te lo envío gratis, papá, mamá, para que lea con los niños, con los jóvenes, y se preparen. No para lo que estamos viviendo, porque aquí ya nos montamos, queridos amigos, en el principio de los dolores, sino para los eventos que vienen, queridos amigos, y que el Señor nos dice en su revelación y en su palabra que debemos nosotros conocer lo que Él ha dicho para que nosotros nos preparemos para su segunda venida. Te lo envío gratis. Aquí está la historia de cómo fue que los emperadores romanos le impusieron al imperio romano la Iglesia Católica como iglesia oficial del imperio, y desde allí al mundo entero a sangre y fuego. Así fue, queridos amigos. Esto no fue con la Biblia en la mano que el papado se impuso al mundo, no. Esto no fue enseñándole a la gente el amor de Cristo, no. Esto fue el que no crea como cree el Papa, mátelo. El que no piense como piensa el Papa, mátelo. El que no le obedezca como el Papa manda, mátelo. Eso era lo que se llamó la Santa Inquisición, la maldita Inquisición a los ojos de Dios. Aquí, el que quisiera leer la Biblia para guiarse por ella como la única norma para modelar y perfeccionar el carácter, la constitución celestial, queridos amigos, y no obedecer lo que decía el Papa, mátelo. Y al que le encontraban la Biblia, se la quemaban, y a él también lo quemaban, para que no quedara ninguna evidencia, ningún rastro, ninguna señal de la existencia de Dios, y fuera borrado el recuerdo, la palabra de Dios de la mente, de la memoria de los hombres. Esa es la historia que no nos han querido contar y que siempre nos han querido ocultar. Te la envío gratis. Aquí está, queridos amigos, la historia de cómo, por qué y para qué Dios fundó a los Estados Unidos de Norteamérica. Precisamente para eso, para que los Estados Unidos de América fueran un faro en medio de las tinieblas en las cuales el papado había sometido al mundo, queridos amigos. Que los padres peregrinos allá establecidos, la única nación en el planeta Tierra constitucionalmente protestante, entonces, queridos amigos, denunciaran al papado, le dijeran al mundo quién es el sistema romano papal, qué es lo que hace el sistema romano papal, a quién es que sirve el sistema romano papal, a quién es que le está haciendo la tarea de raer de la faz de la tierra la Biblia, el recuerdo de Dios. Dice que el papado usa una estrategia de una manera de olvidar a Dios, pero pareciendo recordarlo, una manera de recordar a Dios, de olvidar a Dios, pareciendo que lo recuerdan, queridos amigos. Así, ese es el espíritu de Lucifer. Te la envío gratis, papá, mamá, para que lea y estudie con los niños. Quiero decirle, papá, mamá, esto no es novela, esto no es cuento, esto no es fábula.
Esto no son imaginerías, esto no es filosofía, esto no es tampoco un clásico de la literatura universal, esto tampoco es un gran bestseller o un éxito de librería. Esto tampoco ha sido traído por mente o por voluntad humana. Esto es simplemente la revelación del Señor Jesucristo de la historia antes que los eventos ocurran. Desde el año 70 de nuestra era hasta el último día que va a haber gente en este mundo. Le anticipo, este libro tiene 43 capítulos. Vamos en el 37. Ahí está toda la historia, queridos amigos, que estamos viviendo en este momento. Porque como es la historia, es el cuento de la historia. Entonces, en el 37 está todo lo que usted está viviendo ahora, el terror de ahora, ahí está, queridos amigos. ¿Quién produce las enfermedades? Léanlo, la página 647 del capítulo 37. Te lo envío gratis, papá, mamá, para que lea con los niños, con los jóvenes, y se enteren de todas las cosas que sobrecogieron a este planeta y tomar decisiones drásticas en nuestra vida. Quiero decirles, queridos amigos, que con infalible exactitud, el infinito sigue llevando cuenta con las naciones. Mientras ofrece su misericordia y llama al arrepentimiento, esta cuenta permanece abierta. Pero cuando las cifras llegan a cierta cantidad que Dios ha fijado, el ministerio de su ira comienza. No todo el tiempo nos vamos a burlar de Dios, no todo el tiempo el mundo se va a burlar de Dios, no todo el tiempo la gente va a ridiculizar a Dios. El Señor nos dice, lo que el hombre sembrare, eso segará. La cuenta, cuando el Señor nos dice que cuando las cifras llegan a cierta cantidad que Dios ha fijado, el ministerio de su ira comienza y la cuenta se cierra. Entonces cesa ya la paciencia divina y la misericordia ya no intercede en favor de aquellas naciones. Es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Y Él nos dice también, por eso, que la verdadera religión, la religión verdadera, pone al hombre en armonía con las leyes de Dios. Eso hace la verdadera religión de Jesucristo, queridos amigos. Pone en armonía al hombre con las leyes de Dios. Entonces, la religión del sistema romano papal es falsa. La religión del protestantismo, que aparta a los hombres de la obediencia a las leyes de Dios, es falsa. El Señor entonces nos dice que la verdadera religión pone al hombre en armonía con las leyes de Dios, físicas, mentales y morales. Enseña el dominio de sí mismo, la serenidad y la templanza. La religión ennoblece el intelecto, purifica el gusto y santifica el juicio. Hace al alma, dice el Señor, participante de la pureza del cielo. Dice que la fe en el amor de Dios hace al alma participante de la pureza del cielo. La fe en el amor de Dios y en su providencia soberana alivia las cargas de ansiedad y cuidado. Mire para todo lo que sirve la verdadera religión de la Biblia. Dice que llena de regocijo y de contento el corazón de los encumbrados y de los mismos, porque vamos a vivir y a tener una conciencia que en paz. Dice que la religión verdadera tiende directamente a fomentar la salud y alargar la vida, como aprendimos la semana pasada, y a realzar nuestro goce de todas las bendiciones, porque el Evangelio eterno de Jesucristo es un estilo de vida, es algo para vivirlo, para hacerlo, para disfrutarlo, para gozarlo, para compartirlo. Dice que la religión verdadera abre al alma una fuente inagotable de felicidad. No se puede hallar gozo verdadero en la senda prohibida por aquel que sabe en qué consiste lo mejor y procura el bien para todos sus hijos y todas sus criaturas. Eso es lo que nos dice el Señor, que es la religión verdadera. Y dice que la religión que no ejerza poder regenerador sobre el mundo no tiene valor, como la religión católica. La religión del sistema romano papal no ejerce un poder regenerador, antes degradador, queridos amigos, en el vicio, en la degradación, en la violación de las leyes, robar, matar. Vayan, miren las cárceles como están repletas, están hacinados, rebosantes
de súbditos del sistema romano papal. Vaya, mire las cámaras, los congresos, ¿qué son esos súbditos del sistema romano papal? La corrupción allí legislando. Vayan, miren todos los estadios llenos, queridos amigos, ¿de qué? De súbditos del sistema romano papal, porque es una religión que no ejerce un poder regenerador sobre el mundo, no tiene ningún valor. No podemos, dice el Señor, confiar en ella para nuestra salvación. Cuanto más pronto la desechemos, tanto mejor, porque es impotente y espuria, falsa. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Y dice que nadie necesita ser engañado. La ley de Dios es tan sagrada como su trono, y mediante ella será juzgado todo hombre que nace en el mundo. No existe otra norma para probar el carácter. Si no dijeren conforme a esto, dice el Señor, es porque no les ha amanecido. Es decir, están en tinieblas, queridos amigos. Si no hablan conforme a la ley de Dios, están en tinieblas. Muy bien. Venimos estudiando Apocalipsis 13, queridos amigos. Quedamos entonces en el leopardo, ¿verdad? En el leopardo. Quedamos en el leopardo, que es la mezcla de ¿qué? La mezcla del bien y el mal, el dualismo platónico, que es el armatoste del sistema romano papal. Y eso es lo que nos dice la historia profética, queridos amigos. La historia profética, mire lo que nos dice en la página 62, hablándonos de eso, de cómo fue que el paganismo, la filosofía pagana de Grecia y babilónica y todo esto se introdujo allí, queridos amigos, y dice que aún antes, página 62, para que lo anote y lo lea con los niños, una era de tinieblas espirituales, que es la era del oscurantismo, la era del dominio del papado, los 1260 años de oscuridad. Es el nombre apropiado para esa era. Le llaman la edad oscura, le llaman el oscurantismo, al tiempo en que el papado se enseñoreó y tuvo la hegemonía y la supremacía sobre este planeta. A eso se le llama como la edad oscura, el oscurantismo, queridos amigos, la maldita Inquisición. Entonces sigue diciendo aquí, aún antes del establecimiento del papado, antes de que el papado alcanzara su supremacía en el año 538, las enseñanzas de los filósofos paganos habían recibido atención y ejercido influencia dentro de la iglesia. Miren, ya la iglesia de los apóstoles ya estaban, como dijo el apóstol Pablo, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Dice, muchos de los que profesaban ser convertidos al cristianismo se aferraban aún a los dogmas de su filosofía pagana. Y no solo seguían estudiándola ellos mismos, sino que inducían a otros a que las estudiaran, también a fin de extender su influencia entre los paganos, queridos amigos. Mire, seguían estudiando la filosofía. Los convertidos, no eran los griegos paganos e inconversos, los convertidos aquí dice que se aferraban y seguían estudiándola, como hizo Platón, Agustín, Santo Tomás de Aquino, Justino Mártir. Todo eso eran paganos, eran paganizados. A San Agustín, el que le dio la estructura de una iglesia universal que dominara en el mundo entero, él fue el que le estableció ese concepto con su libro que se llama La ciudad de Dios. Así le puso él a esto. Agustín era un pagano. Tomás de Aquino, que trajo todo el paganismo, cogió todo el paganismo, la filosofía aristotélica, griega, platónica y socrática, e hizo una mezcolanza de todo eso con la Biblia y con enseñanzas de la Biblia, y eso es lo que vino a ser la base y el fundamento, queridos amigos, de lo que enseña el sistema romano papal, paganismo con nombre cristiano. Entonces nos dice el Señor aquí que eso era que todo eso es paganismo. Entonces nos sigue diciendo acá la escritura en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, que estamos estudiando Apocalipsis capítulo 13, nos dice el Señor allí, y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como semejante a un leopardo, la estructura del armazón, y sus pies como de oso, queridos amigos. Los pies, las patas de esa bestia eran como de oso. Esto es una cosa amorfa, esto es una cosa, queridos amigos, con una forma que cuesta difícil a muchos realmente identificarla. Entonces nos dice la escritura aquí que
los pies, las patas de esta bestia eran como de oso, dicen que era como de oso. Y ustedes ya saben que el oso, allá en el libro de Daniel, en el capítulo 7, en el versículo, en el libro de Daniel, en el capítulo 7, en el versículo 5 nos dice que la segunda bestia era semejante a un oso, queridos amigos, que es que Medo-Persia, tengan eso en cuenta, Medo-Persia. Acá el papado nos dice que no era semejante al oso, sino que tenía las patas. ¿Las patas de qué? Las patas de Medo-Persia. Las patas simbolizaban a Medo-Persia y el papado tiene entonces las patas de este sistema son del oso, son de Medo-Persia. ¿Qué significa eso, queridos amigos? Las patas, ¿para qué sirven las patas? Las patas sirven para pararse, para afirmarse, para estar aquí afirmado, para avanzar, y también las patas sirven para defenderse, queridos amigos. ¿Qué significaba allá? ¿Cómo era en Medo-Persia, queridos amigos? Recuerden que hay un dicho vulgar por ahí, un dicho popular por ahí, que dice que cuando alguien quiere imponer su manera de pensar o su manera de hacer, y que esto tiene que ser así y así, la gente dice, no, pero eso no puede ser ley de Media y Persia, sí, porque las leyes de Media y Persia no se podían cambiar. Una vez que el rey daba la orden, una vez que el rey firmaba el decreto, así se equivocara, así el rey metiera las patas en lo que hizo y firmó allí, no lo podía reversar. El rey quedaba también preso y cautivo de su propia ley. Entonces por eso se llama la ley de Media y Persia. Las leyes de Media y Persia, queridos amigos, simbolizan el gobierno tiránico de Media y Persia, y sus leyes no podían cambiarse, eran infalibles. El mismo rey estaba sujeto a esas leyes, queridos amigos. De allá entonces el Papa, ¿qué trajo de allá de Medo-Persia? Trajo el gobierno tiránico. Por eso ustedes ven que el Papa, el gobierno allá en el Vaticano, es un gobierno autocrático, como el que hay en Venezuela, como el que hay allá en esas dictaduras. Ese es el gobierno en donde un hombre es el que manda todo. Él lo es todo. Él es el legislativo, él es el ejecutivo y él es el judicial. Él es todo, queridos amigos. Ese es el gobierno teocrático, el gobierno teocrático, autocrático del sistema romano papal. ¿Lo trajo de dónde? Lo trajo de allá, de Medo-Persia, queridos amigos. Y de allá entonces las leyes de Media y Persia eran ¿qué? Que no se podían cambiar. El mismo rey quedaba cautivo de ellas. Queridos amigos, eran infalibles. De allá fue donde el Papa trajo eso de infalibilidad, que el Papa es infalible. Y nos sigue diciendo el Señor en su revelación y en su palabra, que las patas eran ¿de qué? De Medo-Persia. De allá trajo la infalibilidad papal. Y dice que su boca era como boca de león, y su boca como boca de león, queridos amigos. El león. ¿Qué era el león? La primera bestia, queridos amigos. Allá en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 4, nos dice la primera bestia era como león, queridos amigos. Entonces, esta boca que le pusieron a esta bestia, queridos amigos, es la boca de Babilonia. ¿Qué es la boca? ¿Para qué sirve la boca? ¿Para qué es la boca, queridos amigos? La boca es para enseñar, es para dar órdenes. La boca, queridos amigos, es para enseñar todas las doctrinas. O sea que la boca de Babilonia nos quiere decir allí es todo lo que el papado enseña. Todas las doctrinas paganas del sistema romano papal son babilónicas, porque la boca es ¿de dónde? Del león. ¿Y el león simboliza a quién? A Babilonia. De allá trajo el infierno, de allá trajo, queridos amigos, el purgatorio, de allá trajo el limbo, de allá trajo el bautismo de los niños, de allá trajo, queridos amigos, toda esa cantidad de adornos, y la tiara y la esta del dios pez, porque eso es que se pone a esa mitra que él se pone aquí, es la boca del pescado. Esa la usaban los sacerdotes de Dagón allá en Babilonia, y todas las doctrinas del sistema romano papal son babilónicas. Por eso el Señor lo llama Babilonia la grande, la madre de las rameras, lo llama el Señor, porque es la Babilonia ahora mística, la de allá, la del emperador, la del rey Nabucodonosor. Era la Babilonia, queridos amigos, con todo esto y la opresión tributaria y la codiciosa de oro.
Todo eso que era Babilonia es lo que enseña el sistema romano papal. Entonces el Señor nos dice que todo lo que enseña el sistema, todas las doctrinas falsas que enseña el sistema romano papal fueron traídas ¿de dónde? De Babilonia. Todas las enseñanzas, el culto a los muertos, los santos, el culto a los niños, el agua bendita, el culto, las reliquias, todas las doctrinas, dígame cualquier doctrina, eso es babilónico, eso es traído de allá y eso es pagano. Y oiga lo que nos dice la historia profética en la página 63, anote la página 63, dice entonces aquí el Espíritu Santo dice, uno de los principales errores, graves errores que se introdujeron en la fe cristiana fue la creencia de la inmortalidad del alma. La inmortalidad natural del hombre, eso que hablábamos de los griegos, ¿verdad? Que el cuerpo era una cosa mala, una materia, que era una cárcel y que había que morirse para liberarlo. Eso es lo que enseña el sistema romano papal y enseñan a la gente entonces que cuando el hombre muere, el alma se va para el cielo. Mentira, eso es un error, eso es pagano, eso es satánico, eso es espiritismo. La Biblia no habla de que a la hora de la muerte nadie se va para el cielo, queridos amigos. La Biblia nos dice es que los muertos están aquí en el polvo y que los muertos nada saben. Escrito está en el libro de Eclesiastés capítulo 9 versículo 5, nos dice que los muertos nada saben y que no tienen más parte en todo lo que se hace debajo del sol porque su memoria es puesta en olvido. Están allí en el polvo esperando ¿qué es lo que habla la Biblia? Resurrección. De eso es que nos habla el Señor en su palabra. Cristo cuando se murió no se fue para el cielo ahí mismo, él mismo se levantó y cuando él se resucitó y se encontró con María, María fue a tocarle y dijo, María, no me toques porque aún no he ido a mi Padre. Mire, había muerto el viernes y era ya domingo por la mañana y Jesús todavía no ha ido al Padre. Entonces, ¿para dónde le fue el alma? Eso es engaño, eso es satánico. El mismo Jesús lo enseñó y los desmiente él mismo, que los muertos, que el que se muere el alma no se le va para el cielo. Es un error traído ¿de dónde? De allá, de Babilonia. Entonces nos dice aquí que esa doctrina fue la base para la cual Roma papal estableció la invocación de los santos y la adoración de la Virgen María. Es con base a esa doctrina satánica y diabólica. Y dice que de la misma doctrina se derivó también la herejía del tormento eterno, el infierno para los que mueren impenitentes, que muy pronto figuró en el credo papal. ¿Sí? Y sigue diciendo, de este modo se preparó el camino para la introducción de otra invención del paganismo, a la que Roma llamó purgatorio y de la que se valió para aterrorizar a las muchedumbres crédulas y supersticiosa. Con esta herejía, Roma afirma la existencia de un lugar de tormento en el que las almas de los que no han merecido eterna condenación han de ser castigadas por sus pecados por un ratico y de donde, una vez limpiada la impureza, son admitidas en el cielo. Y ahí surge el cuento y la invocación de las benditas almas del purgatorio, puro satanismo, puro espiritismo, queridos amigos. Y nos dice también allí el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 13, versículo 2, nos dice, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. El dragón le ha dado al papado ¿qué? Poder, le ha dado trono y le dio ¿qué? Grande autoridad. ¿Qué le ha dado el dragón? ¿Quién es el dragón? Escrito está en Apocalipsis 12:9, que es Satanás, la serpiente antigua, que se llama Diablo, y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Y de qué manera, queridos amigos? Miles de años, siglos y siglos, la gente creyendo todos esos engaños y todas esas mentiras de Satanás enseñadas a través de su vicegerente, de su representante aquí en la tierra. Entonces nos dice la escritura aquí que Satanás, el dragón, le dio ¿qué? Le dio poder y le dio su trono. ¿Y le dio quién? Y le dio grande autoridad. Queridos amigos, la escritura nos define aquí el dragón, no solamente al diablo, sino al poder por medio del cual él esté reinando en este planeta. Y el poder que estaba reinando aquí en este planeta para el tiempo en que el Papa, queridos amigos, recibe poder, trono y grande autoridad, era Roma. No se olvide, queridos amigos, que los grandes enemigos, los que conspiraron contra Cristo, fueron tres grandes poderes: el diablo, Roma imperial, la de los Césares,
y el Sanedrín. Y esos tres poderes están vivitos hoy aquí, siguiendo en la guerra contra Cristo y contra los fieles a sus mandamientos, a su palabra y a su voluntad. Todavía está vivita entonces ¿quién? Roma papal. Y sigue vivita ¿quién? Queridos amigos, el Sanedrín. El Sanedrín simboliza a todas las iglesias cristianas y evangélicas que andan con las escrituras, con los rollos, queridos amigos, pero están sirviendo ¿a quién? A su majestad satánica. ¿Y quién más? Y el dragón, Satanás en persona. ¿A través de qué? De todo el espiritismo, de toda la nueva era, de toda la astrología, de todo lo que tiene que ver con el engaño y con la mentira y con la hechicería y con la brujería. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Esos tres poderes están allí. Y entonces dice que Roma imperial le dio su poder cuando cayó Roma imperial en el año 474, queridos amigos, cayó Roma, el imperio de Roma cayó en el año 476, cayó Roma, y entonces todos le cedió ¿a quién? Al papado. Recuerden, Constantino fundó una capital que la llamó Constantinopla, y por lo tanto Roma, la capital que era la antigua capital del Imperio Romano, quedó vacía, queridos amigos. Y entonces el Papa se sentó allí, el obispo de Roma se sentó allí como amo y señor. ¿En dónde? En donde estaba el trono del César, en donde estaba el trono de Satanás. Allí se sentó. ¿Dónde? En el Vaticano, en Roma, queridos amigos. Por eso el Señor nos dice en su palabra que este poder, que esta bestia se sienta es donde, en la ciudad conocida como la ciudad de los 7 montes. Y eso es lo que nos dice el Señor en su palabra, y escrito está en Apocalipsis capítulo 17, en el versículo 10 dice el Señor, y los 7 reyes, en el versículo 9 dice el Señor, esto es para la mente que tenga sabiduría. Sabiduría, dice el Señor, solo conocimiento, que conozca de la historia, que conozca de la historia de las naciones, que tenga conocimiento de eso. No necesita el Espíritu Santo, ni discernimiento, ni ir a la institución ni al seminario. Dice el Señor simplemente, esto para la mente que tenga conocimiento de la historia de las naciones. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la bestia, donde se sienta la iglesia, dice el Señor aquí, la mujer. 7 montes, queridos amigos. ¿Dónde están esos 7 montes? ¿A quién se conoce como la ciudad de los 7 montes? A Roma. Y esos 7 montes tienen un nombre. El nombre de esos 7 montes es el monte Capitolino, el monte Palatino, el monte Esquilino, el monte Aventino, el monte Quirinal, el monte Viminal y el monte Celio. Ese es el nombre de los 7 montes en donde está Roma, Roma, allí en donde se sienta Roma. Entonces dice que el papado le dio ¿qué? Le dio su poder. ¿Qué es su poder? Su poder, queridos amigos, es el de ser emperador, el poder de emperador, el poder de rey. El Papa es un rey, es un emperador. A él lo reciben los gobiernos del mundo, que es con tapete rojo. Lo reciben con la banda marcial. Lo reciben queridos amigos, con los 21 cañonazos, como dice el dicho. Lo reciben los presidentes es como rey. Lo reciben es como el rey de un reino, como nos dice el Señor en su palabra, que es el emperador. Así de simple y de sencillo. No lo reciben como el representante de Dios. No, lo reciben es como el político, como el representante de un reino, de un rey, del Estado Ciudad del Vaticano, que se lo regaló y se lo fundó el fascista Benito Mussolini en el año 1929, queridos amigos. Eso está en la historia, vaya mírenlo. El Tratado de Letrán, ahí Benito Mussolini le regaló, le fundó al Papa eso, allá el Vaticano, libre de toda influencia. Un Estado, queridos amigos, con representación diplomática, con toda con todas las representaciones de un Estado en las Naciones Unidas y en el mundo. Es un Estado, eso no es una cosita ahí, una iglesita, no, eso es un Estado, eso es una cosa
que la gente no discierne y no entiende y lo ve como la maravilla del mundo, pero queridos amigos, así es que trabaja su majestad satánica. Le da entonces su poder. ¿Qué es su poder? De ser soberano, de ser emperador. ¿Qué es entonces le darle su trono? Le dio allá en Roma, en la capital del imperio, allí donde estaba el trono del César, allí está sentado el Papa. Y dice que le dio también que el dragón, grande autoridad. ¿Qué es grande autoridad, queridos amigos? Grande autoridad dice que era y es para disponer él de las conciencias, de las voluntades, de los bienes, de las mentes, de los cuerpos y las almas de los hombres, y poder y autoridad para quitar y poner reyes, con la arrogancia de que el Papa es soberano sobre los reyes, porque su poder es divino y todos los poderes de la tierra tienen que someterse a él y él a ninguno, queridos amigos. Eso es lo que se arroga. Yo recuerdo aquí en Cali, en mi infancia, conocí la historia de una mujer que ahora le han hecho monumento en la ciudad como personaje ilustre de la ciudad de Cali. Esa mujer se llamaba Jovita Feijó. Creo que ustedes ya han oído hablar de la historia de ella. Jovita Feijó era una mujer que ella creía que era una reina. Ella decía que ella era una reina, y entonces la gente la saludaba: adiós majestad, adiós reina, adiós belleza. Y entonces ella se sentía reina, y las mujeres prestantes de aquí del Valle del Cauca, de Cali, le regalaban sombreros, le regalaban vestidos que ellas no usaban, iban a los almacenes de ellos y les daban tela para que hiciera vestidos, zapatos y todo esto. Entonces ella andaba por la calle, queridos amigos, creyendo que le hacían creer sus súbditos que ella era una reina, y ella creía que ella era una reina, pero no se sabe si creía que era una reina de belleza o una reina de un estado, de un imperio, de un reino. La verdad, queridos amigos, era que Jovita Feijó era una persona que estaba enferma de la cabeza. Ella tenía una demencia, y ella entonces, la gente, cuando le llamaban reina, cuando le decían adiós majestad, en realidad se estaban burlando de su condición, de su enfermedad mental. Y así fue el sistema romano papal. Así, exactamente, la mejor ilustración que podamos hacer es esa, queridos amigos, de Jovita Feijó. Que Jovita Feijó creía que era reina, creía que ella era soberana, creían que ella era, queridos amigos, la reina de un imperio, de una belleza, pero en realidad estaba loca. Así es el Papa, queridos amigos. Al Papa le hicieron creer, él se apropió del papel de ser el Papa, pero en realidad, queridos amigos, es mentira, es una mentira. Se ha apropiado de un papel que no es realmente el que él cree serlo, el representante de Dios en nuestra tierra. Es un poder que, como dice el Señor, en su corazón, en su mente lo tiene, pero que realmente no tiene ninguna validez, no tiene ninguna representación, no tiene ninguna, queridos amigos, validación en la palabra de Dios. No tiene absolutamente nada de eso. Él es un representante de otro poder, pero él no quiere creer que es representante del poder opuesto al que dice él representar. Entonces nos dice la Escritura que le dio grande autoridad para eso, y eso fue lo que hizo el sistema romano papal durante la Inquisición, queridos amigos. Se sintió con poder para disponer de las conciencias, de las voluntades, de los bienes, de las mentes, de los cuerpos y de las almas de los hombres. Esa es la obra que lo puso a hacer Satanás. Entonces nos dice la Escritura en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, nos sigue diciendo allí: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, queridos amigos. Esto se cumplió en la historia. Cuando se dio la historia, la herida de muerte al sistema romano papal, en el año de 1798, cuando el ejército napoleónico al mando del general Alexander Berthier, queridos amigos, entra a Roma,
y dice, el papado se acabó. El papado se finí, el papado se acabó, dijo Bertier allá, y llevaron preso a Gianangelo Bracci, que así se llamaba el papa que se había puesto el alias de Pío VI, queridos amigos. Allá lo llevaron preso, lo llevaron cautivo a Roma y murió allá cautivo. Por eso el Señor dice allí mismo que el que a espada, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Y si alguno mata a espada debe ser muerto. Se cumplió la profecía, queridos amigos. El Papa trae cautivo al mundo y ha matado a espada. Y el Señor le dice aquí que a espada debe morir. Y a él así murió en manos del ejército, de los militares franceses. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Entonces nos dice el Señor allí en el libro de Apocalipsis 13 que su herida de muerte fue sanada. ¿Cuándo se sanó? Ya lo dijimos, cuando Benito Mussolini le fundó el Estado Ciudad del Vaticano. Ahí se sanó y ha estado recuperándose, ha estado sanándose esa herida, porque ¿qué perdió allá? En la herida de muerte, ¿qué fue lo que le dio? La pérdida de todos sus poderes plenipotenciarios, la pérdida de todos sus estados pontificios. Era casi el rey, el soberano de toda Italia, queridos amigos. Y entonces nos dice la escritura y la historia, como lo estamos mirando, porque la profecía se interpreta es con la historia. La profecía es historicista, la interpretación de la profecía es historicista. Profecía e historia van de la mano, porque profecía es el cuento de la historia antes que los eventos ocurran, y la historia es lo que Dios vio en su presencia, en su visión profética, lo que los hombres harían con el tiempo de la gracia. Entonces nos dice aquí que su herida mortal fue sanada y que se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, como lo estamos viendo, queridos, maravillado. El Papa sale allá, abre la ventana y dice cualquier chiste, eso se vuelve viral, eso se vuelve una noticia en todo el planeta, que el planeta, al único representante al cual Dios nunca le responde una oración, al Papa, porque el Papa no ora, el Papa reza, y el Señor dice que los que rezan son los paganos, y como eso es pagano, ningún rezo lo contesta a Dios, no le contesta ningún rezo. Que recen por Dios, no hay que recen por los otros, que recen por los muertos. ¿Dónde dice el Señor que hay que rezar por los muertos? Los muertos ya nada saben, ya no se puede hacer nada por ellos. Es lo que dice el Señor. Rezar por los muertos es espiritismo, es como meterse a invocar los muertos allá donde el diablo se mete disfrazado de lo que sea. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación, en su palabra. Esto es lo que nos dice, identificando a quién, a los enemigos de Dios, queridos amigos. ¿Y qué más dice el Señor en su revelación, en su palabra? Y la tierra se maravilló en pos de la bestia. Viene y vamos para allá, queridos amigos. El mundo entero maravillado. Los políticos van allá a besarle la mano inmunda, queridos amigos. El mundo, todos allá y con el Santo Padre y el beso y toda esa cosa, queridos, maravillado todo el mundo. Y van allá y a oír, queridos amigos, nada. No habla la Biblia para nada. ¿Qué le dice un papa a la gente? ¿De qué le habla a la gente? ¿Qué le ha dicho a la gente de dónde vienen las pestilencias? ¿Qué le ha dicho a la gente de dónde vienen las plagas? ¿Qué hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que quiere el Señor que se haga en estos casos? Cuando el Señor nos dice que va a enviar esas pestes y muchas más, y va a enviar desastres, terremotos y todas las calamidades que vengan, para dos cosas, con dos propósitos. Dos propósitos tiene el Señor. Primero, que muchos se ablanden, se humillen y se rindan a Él y levanten sus ojos ciegos al cielo para buscar del Señor. Y el segundo propósito, dice, es que otros, muchos, incluyendo al sistema romano papal y todo su clero, se endurezcan, porque el Señor nos dice en Apocalipsis, capítulo 9, versículo 20 y 21, queridos amigos, que el Papa no se va a arrepentir. El Papa no, queridos amigos, va a decir, yo soy mentira, yo estoy el loquito, yo estoy como Jovita Feijó. No, él no va a decir eso. Él va a mantenerse y a sostenerse como se ha sostenido en el engaño, en la usurpación y en la impostura. Y nos dice la Escritura aquí, los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, porque cuando estas plagas que van a seguir menudeando, como hemos estado estudiando,
queridos amigos, dice que no va a matar al clero ni al papa que esté de turno, no lo va a matar. Ellos no van a morir por las plagas, ellos van a ser matados por la mismísima presencia de nuestro Señor Jesucristo cuando venga en gloria, como escrito está en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8 en adelante. Ahí dice el Señor cómo va a ser la matada del hombre de pecado, del inicuo, del hijo de perdición, del que se está sentando en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Nos dice entonces la escritura aquí que no se arrepintieron. Dice, no se van a arrepentir, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. Oigan, no van a dejar de adorar a demonios. ¿Cómo? A las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales, dice el Señor aquí, no pueden ver, ni oír, ni andar. No van a dejar de adorar esos muñecos y esas muñecas. Papá va a seguir besando el muñequito de yeso. El papá va a seguir orándole allá a la muñequita, a la hembrita, que dicen que es María, y va a todas las 50,000 vírgenes. Ellos no van a parar, dice el Señor, y tampoco se van a arrepentir, dice el versículo 21, de sus homicidios, de toda la gente que mataron. El papá le dice, pedimos perdón por los muertos de allá, por los muertos de acá, pedimos perdón porque la iglesia mató, porque la iglesia... No, queridos amigos, la historia no es pasado. Para Dios la historia no es pasado. Para Dios la historia es presente. Y el Señor les va a mostrar es que en su visión panorámica todo lo que hicieron, porque esa es la sentencia que el Señor les dará. Y no se arrepintieron de sus homicidios ni de sus hechicerías. Si se quisiera el papado arrepentir de los homicidios, queridos amigos, abandonaría todas esas doctrinas de demonios por las cuales los hijos de Dios no quisieron someterse a ellas y los mataron. Todas esas doctrinas de demonios que están vivitas y vigentes, queridos amigos, no las han cambiado. Mataron, salen a pedir perdón, pero sigue el engaño, sigue la mentira, sigue el paganismo. No se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías. La misa es un rito pagano, la misa es un rito satánico, queridos amigos. Eso lo dice el Señor, que es hechicería, es brujería, porque el Papa dice que Él adivina, Él echa una adivinanza, echa una magia. Y es... Enoch, este es mi cuerpo, dice, este es mi cuerpo, es Corpus Christi, este es el cuerpo. Cuando el cura dice, este es el cuerpo de Cristo, dice que inmediatamente ese pedazo de hostia y ese vino se convierte en la hostia, el pedazo de esto, dizque en el cuerpo de Cristo, y ese vino fermentado, inmundo, símbolo de inmundicia, queridos amigos, dice que convierte en la sangre de Cristo. Este es el cuerpo de Cristo. Y van a ver, no se convirtió. Van a ver allá, no se convirtió. Pero yo lo dije. Y si yo lo digo, así es. Créanlo o no lo crean, eso es. No se convirtió en el cuerpo, pero eso es el cuerpo. No se convirtió en sangre, pero esa es la hechicería, brujería, queridos amigos. Dice, no se arrepintieron de sus hechicerías ni de su fornicación. Toda la inmoralidad sexual del clero, queridos amigos, no se van a arrepentir de eso. De hecho, ustedes ven que el Papa le están diciendo que acabe con el celibato y él calladito, que acabe con el esto, que condene a los otros y él calladito, los cambia de puesto por aquí para allá y los declara santos y los declara todo esto. No se arrepentirán de sus fornicaciones ni de sus hurtos. Todo lo que han robado, queridos amigos, desde que fueron fundados el sistema romano papal, dice que no van a arrepentir de eso. Eso es lo que nos dice la Escritura, queridos amigos, lo que estamos estudiando, la historia que no nos han querido contar y que siempre nos han querido ocultar. Y el Señor dice que a donde hay ahora un hombre proclamando esta cosa, muy pronto habrán miles en los tejados proclamando todas las cosas que tienen que ver con el desenmascaramiento y el poner en evidencia todos los poderes enemigos de Dios en este planeta. Eso es lo que vamos a seguir estudiando. Dentro de 8 días vamos a seguir estudiando esto de la bestia, del sistema romano papal. ¿Quién es la bestia? El sistema romano papal. La cabeza de la bestia es el Papa, queridos amigos. Así de simple y de sencillo. Vaya, revíselo, la historia. Si ustedes quieren saber para dónde va el sistema romano papal, tiene que conocer su historia. Y te la envío gratis para que usted se entere dónde y cómo y qué es lo que viene y cómo los Estados Unidos le van a devolver la hegemonía al sistema romano papal, queridos amigos. Y vuelve la Inquisición, vuelve la maldita Inquisición, vuelve la persecución a la ley de Dios, vuelve la persecución a la palabra de Dios,
vuelve la persecución a los fieles de Cristo, a matar otra vez a los fieles de Cristo. Vuelve la Inquisición, queridos amigos. Y dice el Señor, ¿de parte de quién nos vamos a poner? Como dice el Señor, leímos el sábado, el domingo. Estudiamos, queridos amigos, que para imponer la marca, los cristianos, los evangélicos, unidos con el Papa y con los políticos, van a dar la orden de matar a todo el que no se someta y que no guarde el domingo como día sagrado, queridos amigos. Vuelve la Inquisición y el Señor quiere que nos preparemos para eso, poniéndonos del lado de ¿quién? Del lado del Redentor y Salvador de este mundo. Te la envío gratis, papá, mamá, para que lean. Nos preparemos no solamente para la segunda venida de Cristo, sino para su juicio que está en ejecución. En este momento estamos en el juicio, queridos amigos. Eso no es para después. Eso no es cuando Jesús aparezca en la nube de los cielos y diga, a ver, aquí los católicos, hágame fila, aquí los católicos van pasando delante de mí. Aquí los evangélicos no, aquí los musulmanes van pasando delante de mí. A ver, aquí los de la India, los de la África, los del paganismo de allá. No, el juicio está llevándose a cabo ya, hermano. Eso ya está, por eso es que Cristo está en el lugar santísimo, en el santuario celestial. Eso tenemos que estudiarlo también. Quiero decirle, te la envío gratis, papá, mamá. Traigan los niños, traigan los jóvenes, abran la Biblia, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas, porque estamos viendo que la Biblia se puede entender y que lo bueno de todo esto es lo malo que se está poniendo, porque entre más malo se ponga esto, más rápido viene nuestro Señor Jesucristo. Y no se olviden, en la crisis es cuando se revela el verdadero carácter. ¿De qué manera? Espiritualmente hablando, estamos hechos. Soy Jorge Luis Garay, quiero desearles una buena y feliz semana. Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los ternos pasos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre